Muy buenos días. Quiero saludar a todos en el nombre de Cristo. Ciertamente es una bendición, un placer para estar otra vez aquí esta mañana. Fui ya muy bendecido esta mañana por los cantos que acabamos de cantar. Parece que estando juntos trae un gozo. Y el canto que cantando el primer canto dice, juntos en tu presencia. Ese es, ojalá que es nuestro deseo, que juntos en la presencia de Dios. ¿A quién estuvimos llamando? ¿A quién estaba refiriendo? Juntos en tu presencia, juntos en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, esta mañana, ojalá que todos podamos ser bendecidos y ya fui muy bendecido ya por la palabra. Solo quiero ver a unos estrofas de este canto, me impresionó mucho mientras que lo cantábamos. Todos los cantos fueron muy interesantes, pero ese canto número 80 tomó mi atención esta mañana. Voy a leerlo otra vez para, a veces sí leemos, podemos entender más mejor las palabras. Juntos en tu presencia, enos, bendito Dios, con filial reverencia para escuchar tu voz. Salvos por pura gracia. Ese fue un punto que me tomó mucho mi atención. Salvos por pura gracia. ¿Quién puede estar esta mañana aquí que dice que yo soy salvo porque por mí mismo o es por pura gracia? Es por pura gracia de Dios. Siervos por puro amor, llena tú nuestras almas. Bendícenos, Señor. El coro está muy importante, muy bueno. Dice, bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Haznos ser más fervientes, aumenta nuestro amor. Haznos ser fieles, siempre grata congregación. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. El segundo día, placido es este sitio, placido es este sitio, sitio de reunión. Es el sitio de reunión donde estamos. Háblanos de tu libro en viva comunión. Ojalá que del libro de Dios esta mañana podamos encontrar viva comunión. Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador. Bendito para siempre, bendito tú, Señor. Tercero, Padre, te suplicamos en tu gran compasión. Guárdanos, los hermanos, en dulce comunión. Prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz. Cual escogidos santos y amados tuyos, Dios. Muy bueno ese canto. Ojalá que podamos recordarlo. Yo pensé cuando cantaba que voy a recordar los versículos o los estrofas que dice y ya se me había olvidado casi todo otra vez. Entonces, así fácil podemos olvidar. Pero que esa comunión, esa presencia de Dios podamos sentir juntos hoy. El otro canto había hablado de la misericordia de Dios que nos va a seguir hasta el fin. Y vemos que la misericordia de Dios es para nosotros. La Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y esta mañana yo creo que podemos sentir esa misericordia de Dios otra vez. Entonces, para mí fue muy interesante esos cantos. Creo que si vamos solo a pensar en los cantos, ya podemos ser bastante animados hoy. Para mí fue una gran bendición. Muy bien, esta mañana para mí es una bendición, como digo, para estar aquí. Sé ya cuánto tiempo que no vine más aquí para compartir, pero hoy siento que había una oportunidad, entonces me cambiamos, parece, con el hermano Eugene para él predicar allá y yo aquí. Quiero hablar hoy sobre una palabra y quiero citar un versículo en la Biblia. No voy a decir dónde, pues tal vez van a tener ya idea, pero quiero que ustedes me pueden decir la palabra de lo que quiero hablar. Dice en un versículo en la Biblia que mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué le faltó? Casi.
Conocimiento, exactamente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, eso es lo que quería hablar un poco sobre esa parte, esa palabra. Conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Yo creo que la sabiduría es casi igual, porque también la Biblia habla de la sabiduría y que la sabiduría, dicen en varias partes que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es algo que tenemos que tener. Para tener conocimiento, tenemos que tener el temor de Dios. Entonces, quiero ver algunos versículos esta mañana que hablan del conocimiento. ¿Por qué el pueblo de Dios se perdió? Porque no tuvo conocimiento. ¿Cuántas veces nosotros por falta de conocimiento perdemos, fracasamos? Y no, tal vez no, puede ser que no notamos enseguida, pero sí, por falta de conocimiento muchas veces alcanzamos consecuencias, hay muchas cosas que pasan. Entonces aquí, ese se encuentra en Oseas capítulo 4, versículo 6. Si quieren verlo, entonces vamos a ver ese versículo. El primer versículo en el capítulo 4 que leer también dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El profeta Oseas era uno que hablaba mucho del conocimiento, que le faltaba conocimiento a ellos, por falta de eso que se perdió. Y como el 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, por falta de conocimiento. Eso yo creo que no está hablando de conocimiento, de sabiduría, porque también entendemos, podemos leer en 1 Corintios 1, que habla de la sabiduría de este mundo, que es insensatez para Dios, que Dios no eligió ese. El conocimiento es conocimiento de Dios, entender la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos tener conocimiento? Quiero ver otro versículo en 1 Timoteo 4. Primera Timoteo 4. No, disculpe, estoy mal. 1 Timoteo 2:4 es. El primero, en 1 Timoteo 2:4 dice: el cual, ese está Dios, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí explica el conocimiento de la verdad. Es la verdad lo que tenemos que saber. Y por falta de conocimiento podemos caer, podemos ser destruidos. Y eso es lo que pasó al pueblo de Dios. Entonces, es la voluntad de Dios. Él quiere que todos tengamos conocimiento. Él quiere que entendamos su palabra. Él quiere que entendamos el plan de Dios, para que no perdemos, para no fracasar. En Proverbios también hay muchos versículos que hablan de esto, pero voy a ver algunos. En Proverbios 26, 2:6. Proverbios 2, versículo 6.
porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es parte de Dios, algo que Dios da. Pero yo creo que también es algo que nosotros tenemos que desear y buscar. Y Jesús dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es algo que de nuestra parte tenemos que buscar. El conocimiento no vamos a conocer solamente sin buscar. Tenemos que buscar para que podamos tenerlo y desearlo. Como ese canto dice, para ser más fiel y para ser más diligente, más ferviente. Tenemos que buscar más a Dios. Es algo que tenemos que buscar de nuestra parte. No podemos esperar que Dios da solo por darnos. Es algo que depende de nosotros. Interesante escuchando o sea, leyendo la Biblia en el Antiguo, por ejemplo en Jeremías y en muchas partes. Dios nunca nos daba a su pueblo, o sea que no le daba a ellos nomás por dar nomás su palabra. Él le puso todo disponible, pero siempre él hablaba o decía que para buscarle, para seguirle. De su palabra está lleno de eso, buscarme, volver. Y habla también de dejar el camino malo. Y eso es algo que tenemos que buscar nosotros, no es algo que Dios nos da nomás. Jesús dijo, venid a mí. Y así él está llamando. Es algo que de nosotros tenemos que buscarlo. Y Él está ahí para darnos, pero quiere que nosotros lo buscamos. Y como también Jesús dio el ejemplo de un padre que si su hijo le pide algo, le da. Y así también cuando nosotros pedimos algo a Dios, Él está ahí para darnos. Colosenses 1:10, también un versículo que quiero ver. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Y en 1 de Pedro también tenemos casi igual en la 2 de Pedro 3:18. Es también hablando de crecer en el conocimiento. 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es lo que es el deseo de Dios, que nosotros crecemos en el conocimiento, para que no por falta de conocimiento tenemos que ser destruidos, porque como el pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría, conocimiento, dice. Yo quiero leer en Romanos 1. Ahí es por falta de conocimiento, muchos creen la mentira. Muchas veces hay gente que aceptan o creen cualquier cosa porque le falta conocimiento. Es por causa que no tienen el conocimiento, siguen cualquier cosa. Y el apóstol Pablo estaba hablando a los romanos ahí en muchas partes, que para no seguir nomás a escuchar a cualquiera, para conocer bien. Y por eso tenemos que tener conocimiento de la palabra. Hoy día hay muchos falsos maestros, como la Biblia dice que hay muchos falsos maestros han salido en el mundo y enseñan cosas que no son conforme a la palabra de Dios, con cosas diferentes. Hoy día hay muchas enseñanzas falsas que, bueno, sé que un evangelio barato que no cuesta casi nada, puede andar como quiere, puede seguir lo que quiere y hacer lo que quiere. Tal que confiesa que Jesús es el Salvador y cree en Él, ya será salvo. Ese es muy famoso hoy día. Es algo que mucha gente hoy se engaña y se siguen tras esa gente que hablan de esa forma porque parece fácil, da gusto.
pero no predican, no enseñan la cruz, o sea, no tienen conocimiento de todo lo que involucra la vida cristiana. Entonces, aquí yo quiero leer en Romanos 1, ese es un capítulo que vemos ahí de que muchas personas andan así hoy día, y aún entre los llamados cristianos yo creo que hay gentes que andan así. Quiero comenzar el versículo 25, Romanos 1, versículo 25, en una lista de cosas que hay mucha gente que hacen y siguen. Aquí dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Muchas veces hay gente así que cambian la verdad por una mentira y la gente lo creen. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es algo que yo creo que esa última parte ahí es algo que muchas veces como cristianos tal vez nosotros no lo hacemos, pero tal vez tenemos un cierto gusto con los que lo practican. Y ese es algo yo creo que no debe que ser así. Debemos que ser cuidadosos cómo nosotros apoyamos, o sea, cuando hay gentes que hacen, tal vez no decimos tanto, pero de una forma podemos hacer sentir que nosotros no hay ningún problema con lo que hacen. Es algo que yo creo que tenemos que ser cuidadosos, porque dice en Efesios 5:11, dice que no debemos que participar en las obras infructuosas de las tinieblas, ni más bien reprenderlas, dice. Algo que debemos que reprender, es algo que debemos que aborrecer. Y por ejemplo, cuando alguien está haciendo vamos a decir, algo que, como dice aquí, alguna de estas cosas mencionadas, yo creo que debemos que hacerles saber que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Que algo que no está bien. Yo sé que a veces es difícil, parece que es difícil para decir a una persona, pero yo creo que es importante. Porque aquí dice que esos merecen muerte, y no solo ellos, sino los que también, dice, se complacen con los que las practican. Tal vez, ciertamente nos complace, sino tal vez si no decimos nada, es como que si ellos toman que nosotros estamos de acuerdo con ellos. Entonces, algo yo creo que hay que para pensar. Y es por falta de conocimiento. Por eso que están muchos andando así. Algo que no entienden y siguen la mentira. Como aquí dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Yo estuve una vez en Estados Unidos hablando con un pastor que era de los bautistas. Estuvimos hablando con él. Estuvimos trabajando juntos en una parte. Y estuvimos hablando de esa parte de aquí, como
de los homosexuales y cosas. Y él me dijo que en su iglesia, en la iglesia de ellos, hay muchos homosexuales. Yo dije, ay, no puedo creer. Y él me dijo que es algo que él no puede decir nada, porque si él va a decir algo, le van a sacar, le van a echar. Por eso él no puede decir nada. Yo le dije, hay que hablar la verdad. Tienen que decir lo que es la verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz y no podemos permitir pecado. Y si él es un pastor, él debe que hablar de eso. Y después, más tarde, nos encontramos otra vez y dijo que yo hablé en la iglesia de eso y dijo que aún mi suegro se levantó contra mí, dijo. Aún mi suegro me dijo que no tiene que tocar esa parte. Algo que tan malo, pero él no reprendiendo, yo creo que estaba complaciendo con los que lo hacían. Y si permite tal cosa en la iglesia, es algo serio. Por eso cambian la verdad y creen la mentira, que pueden ser cristianos y pueden hacer aún eso. Es algo que yo creo que en muchas partes se está cumpliendo en verdad eso. Yo no sé si él está siguiendo todavía, pero él me dijo que él va a seguir hablando de esto, va a procurar, porque él entiende también que no es bueno. Yo dije que ese es completamente contra la palabra de Dios. Una manera de no conocer, por falta de conocimiento, por falta de hablar, por falta de entender. Y hay mucha gente que cree hoy día que para ser un cristiano piensa que es difícil, yo no puedo. Hay gente que creen así. Una vez escuché que una hermana estaba hablando a personas, escuchando un testimonio, que ella estaba hablando a personas testificando de Cristo. Y había un grupo de jóvenes. Y después ella le preguntó si ellos quieren ser cristianos también. Y después un muchacho dijo, pero ese para mí es difícil, yo no puedo ser, hijo. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador, yo pequé tanto ya, y para ser cristiano uno no puede vivir en pecado, dice. Ella dijo que ella se arrodilló enfrente de él y dijo, para eso vino Jesús. Para eso él vino. Le dijo, hay que aceptar a Jesús para ese pecador como usted. Para usted él vino. Para que usted pueda tener perdón. Para los pecadores. La Biblia dice que Jesús no vino para salvar a los justos, sino a los pecadores. Algo que mucha gente piensa que por su maldad, por su pecado, ya no pueden ser más cristianos. Porque ellos piensan que están demasiado mal. Por falta de ignorancia. Conocimiento. Son ignorantes. Por falta de conocimiento. Entonces, mucha gente hoy, solo porque no entienden, no pueden seguir bien a Dios. Tenemos que discernir, poder discernir, y sin conocimiento no podemos discernir lo que es la voluntad de Dios. En Efesios 1:17 voy a leer un versículo ahí. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para revelación, para tener sabiduría, para poder saber cuál es lo que es su voluntad. También en Oseas, quiero ver un versículo, en Oseas 14, versículo 9. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos.
El camino de Jehová es recto. Dios no tolera pecado, es recto. Él es prudente. Y dice aquí, los justos van a andar por ese camino, mas los rebeldes, sabemos que no van a caer. Dice, caerán en ellos. Por eso yo creo que es importante que nosotros buscamos, anhelamos, pedimos a Dios que Él nos ayude, que nos dé conocimiento para poder discernir entre el bien y el mal. Porque estamos viviendo en tiempos donde hay mucha maldad. Y hoy por las redes sociales, como todos sabemos, algo es indiscutible que ese no es un peligro para nosotros. Hay muchos peligros en eso. Viéndolos, todas las cosas que, como hay muchas enseñanzas, muchos diferentes enseñanzas, tenemos que ser cuidadosos. Porque hay muchos que hacen milagros, hay muchos que hacen muchas cosas. Pero, ¿será que tienen en verdad conocimiento de Dios? El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ojalá que ese no llegue a pasar un día nosotros cuando llegamos delante de Dios, que porque le faltó conocimiento no podemos entrar. Creo que mientras que tenemos esa oportunidad, Dios quiere que Él quiere que buscamos. Y la promesa de Dios es para nosotros, si nosotros lo buscamos, deseamos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son versículos que a mí siempre me animan, es algo que nosotros debemos que buscar. En Juan 5:39 también Jesús está hablando a ellos, dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece tener la vida eterna. Escudriñad, buscad, porque en ellas os parece tener la vida eterna. Entonces, si nosotros no buscamos, no escudriñamos, a lo mejor no vamos a tener conocimiento. Pero para buscar, si buscamos, vamos a poder tener conocimiento. Y es importante, como Dios dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nosotros somos un tonto, uno que no entiende. Tenemos que entender. Porque cuando viene alguien que nos quiere decir otra cosa, que podemos entender y tener conocimiento, que eso no es la verdad. Podemos escudriñar o podemos discernir si es bien o no. En Filipenses 1:9-10 también quiero ver ese versículo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Para qué es importante tener conocimiento? Para que aprobéis. Para que aprobéis lo mejor. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Lo mejor. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros entendemos. Él quiere que nosotros le servimos. Él quiere que le amamos. Y para eso tenemos que tener conocimiento. En 11 también dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que Dios busca, llenos de frutos de justicia. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por medio de conocimiento, por su ayuda. Podemos tener frutos. En 1
Pedro creo que ahí también habla de crecer y producir frutos. Voy a ver un poco ese. Segunda de Pedro es. Segunda de Pedro. El versículo 5. Segunda de Pedro 1:5 empieza así. Vosotros también poniendo toda diligencia con esto, añadid. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Ahí está también añadido al conocimiento. Es algo que tenemos que añadir, conociendo, creciendo. Que crezcamos en el conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Ese es algo también algo que muchas personas hoy simplemente no quieren tener el dominio propio. Ese es algo porque es algo que cuesta. El dominio propio no es algo fácil. Es algo que yo tenemos que hacer morir. Al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos esta cosa, no vamos a estar sin conocimiento. Si buscamos, por eso añadir, dice, es algo que tenemos que procurar, es de nuestra parte. No es algo que automáticamente va a venir a nosotros, pero algo que tenemos que buscar, añadir. Pero si no tenemos esa cosa, el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, algo que tenemos que buscar. En 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es algo de continuo, tenemos que procurar luchar, hacer firme nuestra vocación y elección. Yo creo que es algo que tenemos que pensar en nuestro, vamos a decir, conversión, cuando el tiempo que aceptamos a Jesús, el tiempo que decidimos y hacer nuevo ese, tenemos que mantener, porque ese con el tiempo tiende de perder, tendemos de perder esa cosa, la seriedad, algo que tenemos que procurar, y como aquí más abajo él dijo que aunque ellos lo saben esa cosa, él le anima, o sea que dice que él le quiere despertarle con amonestación. Como dice en el versículo 13, pues tengo por justo en tanto que estoy, en 12. Por esto ya no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. Es algo que tenemos que constantemente hacernos recordar, animarnos. Yo a lo mejor, si no voy a recibir también ayuda de otros, tal vez animaciones o vamos a decir exhortaciones, no sé si estuviera más aquí. Es por eso que estamos aquí, estoy todavía y sirviendo a Dios, y yo creo que es algo que todos necesitamos los unos a los otros para poder crecer en esa gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Compartir juntos, como esta mañana en el estudio había un muy interesante, compartiendo, escuchando. Ahí podemos aprender uno de los otros. No solo ahí, pero en todo tiempo. En el trabajo y en nuestras reuniones y en cualquier parte. Que seamos un ánimo y que juntos en la presencia de Dios podemos ser animados. Como el canto dice, juntos en tu presencia.
Cuando estamos juntos y cuando estamos entre muchos, ahí parece hay más ánimo. Pero cuando estamos uno, dos, tres, tal vez, parece que no es tanto. Pero cuando estamos entre muchos, juntos en tu presencia, ahí parece que el fuego está más vivo. No sé por qué, pero yo creo que es la voluntad de Dios también. Pero aunque la palabra no dice que tiene que ser muchos, la palabra de Dios dice, donde dos o tres están congregados en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy también yo en medio de ellos. Entonces, una promesa de Dios es donde dos o tres están congregados. Y yo creo que más bendición todavía cuando hay más. Entonces, esta mañana tenemos otra vez motivo de dar gracias a Dios por esa oportunidad que tenemos y por buen tiempo que tenemos, tan lindo día, hermoso. No podemos desear mejor que esto. Es un lindo día y todos tenemos una buena oportunidad para estar aquí. Entonces, de mi parte, eso es lo que quería nomás compartir esta mañana. Mi deseo es que podamos llegar a conocer y debemos que buscar. Y la palabra de Dios tiene mucha promesa para nosotros, para si buscamos y crecemos en la gracia y en el conocimiento, podemos evitar mucho peligro, mucha cosa. Pero si perdemos ese y que nos descuidamos fácilmente, podemos caer como el pueblo de Israel, que fue destruido porque le faltó conocimiento. Ojalá que a ninguno pasa eso, que por falta de conocer, por falta de conocimiento, que tenemos que ser destruidos. Entonces, con esto quiero tener una oración y vamos a poner todos en pie para tener una oración. Oh Dios, nuestro gran Padre, gracias por darnos esta oportunidad otra vez esta mañana para estar aquí, escuchando tu palabra. Gracias por tu palabra que tenemos en nuestras manos, que podamos leerlo, que podamos tenerlo en nuestras casas, en toda parte. Gracias por esa libertad de poder tener tu palabra abundantemente. Ayúdanos que podamos también meditar en ella, que ese libro de tu palabra no sea que no nos olvidemos de eso, sino que siempre podemos buscarlo, podemos meditar en ella, escudriñar las escrituras, porque en ellos nos parece tener la vida eterna. Y ayúdanos que podemos meditar en tu palabra, y que podamos aprender más de ti, que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y entender todo lo que tú has hecho por nosotros. Y no solamente entenderlo, sino también vivirlo y practicarlo, Señor, como tu palabra dice. Que no seamos movidos de cualquier doctrina, de viento de doctrina, ni de cualquier enseñanza falsa, algo que no sea según tu voluntad, sino más bien que podamos estar firmes, arraigados en tu camino, en tu palabra, y que podamos hacer lo que es tu voluntad, y que tú nos revelas y nos des también siempre un espíritu de discernir, que podamos discernir entre el bien y el mal, para poder seguir siempre lo que es tu voluntad. Bendiga aquí, Señor, esta congregación, bendiga a todos los hermanos y las hermanas, todos que pueden serte fiel y que pueden seguir a ti cada día, buscándote, creciendo en la gracia, en el conocimiento, y que pueden también tener fuerza para poder servirte en todo tiempo. A pesar que hay luchas y pruebas en la vida, que tú le des fuerza y poder y victoria para que puedan seguir adelante. Bendiga a los pastores también aquí, que todos pueden tener fuerza, que pueden cumplir su responsabilidad en todo, y que le bendigas de manera especial. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tenemos esta mañana para estar aquí, y pedimos esto junto en tu presencia, que tu Espíritu esté con cada uno y que nos guíe hoy en adelante, y que podamos serte más fiel. Otra vez te agradezco por todas estas cosas y lo pido todo en el precioso nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén.